Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Vamos a orar al Señor. Señor, te queremos dar las gracias nuevamente, Padre, por esta palabra que tú nos das. Gracias que tú nos cuidas, nos sostienes. Señor, te damos gracias que tú nos das fuerzas. Usemos estas fuerzas para prestar atención a tu palabra. Y tú quites de nosotros toda distracción, que nuestra mente, nuestro corazón esté entregado a ti. Señor, tú des sabiduría a quien ha de traer tu palabra y nos deja a todos un corazón humilde, receptivo. En el nombre precioso de Cristo te lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. Hay un dicho popular que dice: debes luchar por aquello que amas. ¿No lo habéis escuchado esto alguna vez? Lucha por aquello que amas. Y esto tiene algo de verdad. Si, por ejemplo, amamos la Iglesia, es decir, a nuestros hermanos en la fe, procuraremos luchar por ellos, o sea, en favor de ellos, para el bien de ellos. Pero alguien podría preguntar: ¿luchar? ¿Luchar? ¿Es que acaso los cristianos estamos llamados a batallar, a luchar? ¿Estamos en medio de alguna batalla? Pues sí. En esta vida, si permanecemos fieles al Señor, si amamos al pueblo de Dios, vamos a recibir ataques a nivel personal y a nivel de iglesia. Y la Biblia no nos llama a quedarnos quietos, pasivos. No nos llama a esto. Ante estos ataques tenemos que responder luchando. Me estoy refiriendo, por supuesto, a una lucha o batalla espiritual, pero es una lucha. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos esta lucha. Pero antes de entrar de lleno en el tema que vamos a considerar esta mañana, voy a hacer un muy breve repaso de lo que vimos en el mensaje anterior dentro de esta serie que estoy trayendo en la epístola a los Colosenses, que por cierto este es ya el sermón número 20. En el sermón anterior hablamos acerca del ministerio cristiano. Vimos en primer lugar el origen del ministerio, es un origen divino, procede de Dios. En segundo lugar vimos los sufrimientos del ministerio, los sufrimientos que conlleva el servir. En tercer lugar vimos la tarea principal del ministerio, que no es otra que la predicación de la palabra de Dios, la proclamación de la palabra del Señor. En cuarto lugar vimos la meta o el propósito del ministerio, el que otras personas, nuestros hermanos y otras almas sean conformadas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y en quinto y último lugar vimos el trabajo y el poder que requiere el ministerio. Un trabajo arduo por nuestra parte y el poder del Señor que nos sostiene y nos fortalece para llevar a cabo esa tarea, ese servicio. Bien, dentro de esta serie que estamos considerando la epístola a los Colosenses y basándome en los versículos que hemos leído antes al principio, en este sermón veremos la lucha por la Iglesia. Así lo he titulado, la lucha o batalla por la Iglesia. Es decir, la lucha en favor de la Iglesia. Y el bosquejo que seguiré es el siguiente. En primer lugar, veremos cómo es esa lucha por la Iglesia. En segundo lugar, el propósito de la lucha por la Iglesia. Y en tercer y último lugar, veremos el arma que debemos usar en esa lucha o en esa batalla. Bien, pasemos ya a considerar, en primer lugar, cómo es esa lucha por la Iglesia. Dice en el versículo 1 de Colosenses capítulo 2,
porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Por vosotros, hermanos, está escribiendo a iglesias, a creyentes, por la iglesia. Cuán gran lucha sostengo por vosotros. Aquí la palabra griega agón, que se ha traducido por lucha, literalmente se refiere a la competición, al enfrentamiento que se lleva a cabo entre los distintos participantes de un concurso de atletismo, en el atletismo. Un concurso donde competimos contra otros contrincantes que intentan ganarnos. Entonces, ahí está esta batalla, por así decirlo, enfrentamiento. Evidentemente, tanto en este versículo como en otros, donde se usa esta misma palabra griega, el significado no es literal, sino que se está refiriendo a una lucha espiritual que puede ser tanto interna, es decir, contra nuestro pecado remanente o contra las dudas u otras cosas que surjan en nuestro corazón, está esa lucha espiritual, pero puede ser también una lucha externa o exterior contra huestes espirituales de maldad o contra otras personas que se oponen a la fe. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 30, esa palabra, agón, se ha traducido por conflicto y se refiere a un conflicto interior, pues dice el versículo, teniendo el mismo conflicto, esta es la palabra, que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, dentro de mí. En este caso, según el contexto inmediato, este conflicto consistía en una lucha interior entre dos deseos que tenía el apóstol, el de quedarse aquí en esta tierra para el beneficio de la obra o morir para estar con Cristo. Y estaba dentro de él este conflicto. Era una lucha o conflicto interno. Pero agón también puede referirse a un conflicto externo. Por ejemplo, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esta es la palabra, oposición. Que aquí agón pues se ha traducido de esta forma, oposición. Pero, ¿oposición de quién? ¿De quién? Pues de aquellas personas en Filipos y en Tesalónica que rechazaron el Evangelio y se opusieron a Pablo y a los que le acompañaban. Y hubo ese conflicto, esa oposición, o esa batalla, o esa lucha espiritual. Bien, pues en nuestro versículo de Colosenses capítulo 2, versículo 1, cuando dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo, se está refiriendo especialmente a una lucha espiritual exterior o externa contra los enemigos de la fe. Enemigos de fuera de la iglesia y enemigos que se estaban levantando desde dentro de la iglesia. Sabemos que esta palabra se refiere a una lucha externa contra otras personas porque en versículos siguientes Pablo va a advertir a los hermanos contra estos enemigos de la fe. Dice, por ejemplo, en el versículo 4, y esto digo para que nadie, para que no os engañen con palabras persuasivas. Y al principio del versículo 8 de este mismo capítulo dice, mirad que nadie os engañe. Había otros intentando engañar a la iglesia. Pero esta no era una batalla espiritual sencilla, pequeña, pasajera, temporal, no, nada de esto. Dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo. Es un conflicto grande, gran lucha, dice. Y no dice sostuve o sostendré, no, dice sostengo, ahora. Esta forma verbal transmite la idea de algo continuo, algo que Pablo se encontraba haciendo continuamente. Queridos hermanos, esto que experimentaba el apóstol
también podemos llegar a pasarlo nosotros de una manera u otra en mayor o menor medida. Sí, nosotros también, todos nosotros. Si en verdad amamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tarde o temprano tendremos que luchar contra aquellos que quieren atacarla desde fuera o minarla desde dentro. Y esto no será una batalla pequeña, ni tampoco será algo que veremos una vez en nuestra vida durante un breve espacio de tiempo. No. Hermanos, si nuestro Salvador nos concede muchos años de vida en esta tierra y amamos al pueblo de Dios, nos vamos a encontrar con este tipo de batallas espirituales externas. Y no será solo el pastor, todos nosotros. Personas que hablarán mal de Dios, de su palabra o de otros creyentes, y nosotros tendremos que responder. No podemos callar. No, eso era Pablo, que era apóstol, pues que él luche. Él luchó. Bien, pero eso va con él. Yo conmigo no. No. Todos nosotros. Dirán cosas en contra de la verdad, contra el Evangelio, contra la iglesia de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Hablar. Responder conforme a la palabra de Dios. Cada uno desde su puesto de batalla en el que el Señor lo ha colocado. Pero tenemos que hablar. En este sentido, los pastores tienen mayor responsabilidad. Son los que van al frente, son los que tendrán que enfrentar más batallas. Pero esto no significa que el resto de creyentes no tienen que luchar. No. Si el Señor nos concede la ocasión, si en un momento dado nos encontramos con aquellos que tratan de dañar la iglesia y podemos confrontarlos, pues hagámoslo. Tenemos que hacerlo. Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero hagámoslo, hermanos. Seamos valientes. Valientes. Si aquí viene alguien algún día y te empieza a contar una doctrina diferente de la que has aprendido, hermano, no esperes al pastor. Tú puedes y debes luchar espiritualmente contra esa persona. Tú puedes y debes confrontar el error. Tienes que hacerlo. Claro, para esto se necesita estar bien preparado con la palabra de Dios. Necesitas conocer bien la sana doctrina que se enseña en las Escrituras. Si no puedes responderle a esa persona, pues sí, lo remites al pastor. Pero si puedes responderle, si tienes el conocimiento, hazlo. Hazlo. El apóstol Judas escribió en su epístola, en el versículo 3, «Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación». Aquí no se está dirigiendo solo a pastores, a creyentes. «Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos». Estas palabras son para todo verdadero creyente. Sí, es cierto que aquí no está hablando de luchar por la iglesia, sino por la fe. Pero es que ambas batallas están relacionadas, son similares. Si luchamos por la fe, estamos luchando a su vez en favor de la iglesia. Estamos luchando para el bien de nuestros hermanos en la fe. Y esto nos lleva a lo siguiente que vamos a considerar. Vamos a ver en segundo lugar el propósito de la lucha por la iglesia. ¿Para qué luchamos por la iglesia? Sí, ante todo debemos hacerlo para que nuestro Dios sea glorificado, exaltado, pero también para el propio bien de la iglesia. Claro. Pablo decía que sostenía una gran lucha por los hermanos. Por los hermanos. Y dicen los versículos 2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor,
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No es una lucha egoísta, personal, para que yo obtenga algún tipo de reconocimiento o alabanza de parte de los hombres. No, nada de esto. Es una batalla para procurar el bien de otros, en este caso de nuestros hermanos en la fe. Y así también estaremos glorificando al Señor, claro. Según el versículo 2, en primer lugar, debemos luchar para que los corazones de nuestros hermanos sean consolados. En esta vida tendremos muchas aflicciones y quizá una de las más tristes y dolorosas de todas es cuando la iglesia, a la que amamos profundamente, está siendo atacada de una u otra forma, desde fuera o desde dentro. Si en verdad amamos al pueblo de Dios, estos ataques nos entristecerán profundamente. Y traerá una gran tristeza a nuestros corazones. Mira qué decía Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 28 y 29. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y sigue diciendo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esta es la palabra de Dios, ¿eh? Está escrito ahí, para nuestra enseñanza. Y con esto que Pablo dice, que cómo actuó, él no estaba pecando. No, era lícito. Porque hacían tropezar a la iglesia. Si otros, sea de fuera o de dentro de la iglesia, hacen tropezar a nuestros hermanos en la fe, ¿no es lícito que nos indignemos? ¿Que nos preocupemos por ellos? ¿Por los hermanos que están siendo atacados o que están tropezando por culpa de otros? Pues claro que sí. Claro que es lícito. Y no solo es lícito, sino que yo diría es necesario. Pablo sintió tal indignación. Esos ataques contra el pueblo de Dios trae tristeza a nuestros corazones. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para traer consuelo a esos hermanos nuestros que están siendo atacados es luchar, batallar, luchar contra aquellos que tratan de dañar la iglesia del Señor. Si todos nosotros, hermanos, todos nosotros, cada uno desde su puesto, según el Señor le dé la oportunidad, si todos nosotros luchamos espiritualmente, si nos enfrentamos, les plantamos cara con la palabra de Dios a los que pretenden introducir el error o hacer cualquier tipo de daño a la iglesia, esto traerá consuelo y ánimo a esos hermanos que están padeciendo los ataques. Claro. Traerá consuelo a sus corazones. Pero también debemos luchar para ser unidos en amor, dice nuestro versículo. Generalmente los que batallan contra la iglesia, o tratan de minar la iglesia, es para conseguir que sea dividida. Puede que no lo digan o no lo piensen explícitamente, pero ese es el fin de sus ataques, la división del pueblo de Dios. Y esto no solo es malo para la iglesia, sino también para el progreso del Evangelio, para el testimonio de la verdad y sobre todo no glorifica al Señor. Entonces nosotros, hermanos, si queremos preservar la unidad de esta iglesia, tenemos que luchar espiritualmente contra los ataques del diablo o de otras personas. Y he de aclarar aquí que cuando dice unidos en amor, no se está refiriendo a un amor meramente sentimental, emocional,
que deja a un lado la verdad de la palabra de Dios. No. Se refiere a un amor que incluye las emociones, las incluye, pero que está guiado y controlado por la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, por lo que enseña toda la Escritura acerca del verdadero amor, pero también lo sabemos por lo que sigue diciendo el versículo, lo cual nos revela el tercer propósito de esta lucha, que lo vamos a ver en breve, un poquito más adelante. Hermanos, allí donde hay un amor, allí donde hay un amor meramente sentimental o emocional y no hay una preocupación genuina por la doctrina, por preservar la doctrina, la palabra de Dios, y por todas las doctrinas de las Escrituras. Claro, porque si estamos preocupados en preservar 2 o 3 doctrinas, sí, que son las más importantes y tal, el resto, bueno. Si hay una preocupación genuina por toda la palabra de Dios, por preservar la verdad de las Escrituras, entonces allí, si no hay una preocupación, allí no se luchará por la Iglesia ante los ataques de falsos maestros y por tanto no habrá verdadera unidad, una unidad sólida. Aquel viene hablando doctrinas extrañas, doctrinas raras, que yo creo que no están en la Biblia, pero dice que es cristiano y que ama al Señor. Pues nada, adelante, vamos a manifestarle mucho afecto y cariño mientras sigue propagando el error en medio de la Iglesia. Y no le vayamos a decir nada porque, claro, se puede ir, o se puede enfadar, se puede molestar. No, vamos a confrontar a esa persona. Sí, con amor y mansedumbre, pero con firmeza, con la palabra de Dios. Hermanos, este es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. Amor hacia esa persona y hacia la Iglesia. Solo así podremos mantener una unidad sólida, bíblica, que glorifique al Señor y sea de edificación y santificación para la Iglesia. Una unidad en un amor así, bueno, sentimental, emocionalista. No habrá verdadera unidad en esa iglesia. Y te pone a hablar con uno, con otro, y uno tira para acá, el otro tira para allá, y uno piensa aquello, y el otro piensa lo otro. Y se tiene a lo mejor la misma unidad que hay en un club de fútbol, ¿no? Donde se juntan todos, o en una peña. El estar todos juntos, el que haya personas juntas en un mismo sitio, no es sinónimo de que haya unidad en esas personas. Tiene que haber una unidad en base a la verdad de la palabra de Dios. Así habrá una unidad sólida, bíblica, y será de edificación, de santificación para la iglesia y glorificará al Señor. Esa es la unidad en amor. Bien, pero hay un tercer propósito por el que debemos luchar en favor de la iglesia, para crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra y que no seamos engañados. Dice en Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 4, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Queridos hermanos, si nos relajamos, si no luchamos contra aquellos que tratan de dividir o hacer daño a la iglesia del Señor, no solo habrá división, sino que tampoco creceremos espiritualmente. Muchos hermanos nuestros podrían dejarse arrastrar por el error y por tanto no crecerían en el conocimiento de Dios, de quién es Él, de sus atributos, de su proceder, de su obra. Esto es a lo que se refiere el apóstol cuando habla de las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pero esos hermanos
tampoco crecerán en el conocimiento de toda la palabra de Dios. No crecerán en el conocimiento de Dios ni de su palabra. Pues, ¿dónde están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo, dice nuestro versículo, sí. Pero, ¿dónde ha revelado Cristo esa sabiduría y conocimiento? En su palabra. En su palabra. Si luchamos por la Iglesia, debe ser también para que nuestros hermanos, y nosotros mismos, claro, podamos crecer en el conocimiento de Dios y de su santa palabra. Es para que crezcamos en madurez espiritual. No solo para preservar la unidad, es para que crezcamos en madurez espiritual. Podría suceder en una iglesia que ante los ataques de otros no llegara a haber una división o separación como tal. Pero en tal caso significa que todos los miembros de esa iglesia, incluido el pastor, se han dejado arrastrar, engañar por el error. Y ahí no habrá crecimiento, madurez espiritual. Sí, siguen ahí juntitos. Pero no habrá crecimiento, madurez espiritual. Esa iglesia habrá dejado de ser luz y sal en este mundo y se habrá convertido en un grupo de amigos que se unen para pasarlo bien, para echar un buen rato y nada más. Y así uno ve iglesias, bueno, aquí en España y fuera de España, que hace décadas eran iglesias reformadas, conservadoras, serias, y ahora las ve y son iglesias del mundo. Y están ahí los edificios. Y hay personas dentro. Y dicen que adoran a Dios. Pero eso es, bueno, me voy a aguantar el calificativo. En Apocalipsis lo dice. Sinagogas de... Porque claro, hay que amar a nuestro prójimo y no hay que discriminar, claro, y no hay que hablar mal en contra de, pues vamos a aceptar. Y así se ven barbaridades. Donde llega a haber en esta iglesia hasta pastores homosexuales. Pues esto es el extremo, ¿no? Pues hay de todo. Iglesias donde no hay pastores homosexuales, pero hay uno entra y dice, eso es un show, un performance, un circo. Muchas enseñanzas rondan por ahí fuera que parecen cristianas, pero no están sacadas de la Biblia. Y si se les presta atención, si no luchamos contra eso, podría arrastrar a esta iglesia a la inmadurez y quién sabe si a la larga a la apostasía. Vamos a ver en tercer lugar el arma que debemos usar en esa lucha. Al leer nuestro pasaje de Colosenses 2, versículos 1 al 4, vemos que se habla de luchar por los hermanos en la fe, pero parece que no se nos dice con qué debemos luchar, qué arma debemos usar en esa batalla. Bueno, es cierto que no se dice explícitamente, pero sí implícitamente. De hecho, ya lo he dicho antes, pero ahora vamos a profundizar un poco más. En esta lucha espiritual por la iglesia, debemos usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Este es el arma que debemos usar. No nuestras ideas, no la filosofía, no los argumentos humanos, no. Solo la palabra de Dios. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En esta batalla espiritual los enemigos usan palabras, nosotros también. La diferencia es que ellos usan sus propias palabras y nosotros tenemos que usar la palabra de Dios. Nunca debemos usar la violencia, la agresión, el insulto o nuestras propias ideas o argumentos o pensamientos. Tenemos que apelar siempre a las Escrituras. En el conocido pasaje de Efesios capítulo 6, donde Pablo habla de la lucha que tenemos contra las huestes espirituales de maldad y donde habla de la armadura espiritual que tenemos que ponernos, dice ahí en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar la espada del Espíritu significa empaparnos de la palabra de Dios. Esta es la única arma válida y eficaz para luchar por la Iglesia de Cristo. Hermanos, si yo os preguntara, ¿qué argumentos bíblicos debemos traerle a una persona que nos diga que la salvación no es por gracia? ¿Tú podrías responderle? O que Cristo no es Dios. O que tenemos libertad para adorar a Dios como mejor nos parezca. Esto sí parece más correcto, ¿no? Eso enseña la Biblia. Recordad el principio regulador, principio normativo en la adoración. Aquí se dieron predicaciones sobre esto y escuchamos también videopredicaciones del pastor Piñero. Y si es necesario volveremos a traer esto. ¿Podríamos responderle a esta persona que nos diga tenemos libertad para adorar a Dios como mejor nos parezca? O la esposa no tiene por qué someterse a su esposo. ¿Tú podrías responderle a esta persona? O Dios odia el pecado, pero ama al pecador, a todos los pecadores. Y el Señor acepta a todo el mundo, tal y como es. Hay muchos que están propagando esto. Dios te acepta tal y como eres. Y el Señor Jesucristo te recibe tal y como eres. Ven a Cristo. Y uno puede pensar, oye, ¿he visto qué bien suenan? Claro, ¿qué pasa? Que así vienen a Cristo, pero mira, así. Claro, si yo no tengo que cambiar nada, el Señor me acepta tal y como soy. No tengo que cambiar nada. ¡Buah! Genial. Sigo como soy, sigo mi vida, mis hábitos pecaminosos, mis tendencias pecaminosas, todo lo demás, y encima voy al cielo. Y muchos se autoengañan así. La pregunta es, ¿nosotros podríamos responderle a estas personas que nos vienen con estas doctrinas, con estas enseñanzas? Bueno, probablemente no nos sepamos los versículos de memoria y tengamos que buscarlos, pero sabemos que hay una enseñanza bíblica al respecto, la cual aprendimos hace un tiempo y mi conciencia fue atada, convencida por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. No es que escuché tal o cual doctrina del pastor o leí un libro y no me paré a estudiar esa doctrina, a buscar los pasajes bíblicos que enseñan esa doctrina. No debe ser así. Yo fui a las Escrituras. Tú debiste ir a las Escrituras y atar tu conciencia a la palabra de Dios. Pero ahora no recuerdo de memoria los textos bíblicos, o solo me acuerdo de un par de ellos, pero sé que esa doctrina está en la Biblia. Y lo que tú, mi amigo, me estás diciendo no es verdad, no es conforme a la palabra de Dios. ¿Le responderías así tú a estas personas que vienen con estas doctrinas
diferentes. Pues tenemos que hacerlo, hermanos, con la palabra de Dios. Este es el arma que el Señor nos ha dejado. Ahora, para concluir, queridos hermanos, para esta lucha por la Iglesia, pregunto, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros es suficiente por sí mismo. Por mucho conocimiento, experiencia y madurez espiritual que tengamos, todos necesitamos al Señor para esta lucha. Recordad una cosa, es la espada del Espíritu. La espada de la Iglesia o la espada de la palabra de Dios. No, es la espada del Espíritu. Sí, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios, pero es también el Espíritu quien nos fortalece y nos ayuda y nos guía a toda la verdad y nos da de su gracia y sabiduría para usar esa palabra correctamente. Por eso en Efesios capítulo 6, después de decir que tenemos que tomar la espada del Espíritu, sigue diciendo en los versículos 18 y 19, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto lo dice después, justo después de que nos exhorte a tomar la espada del Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La palabra de Dios. Hermanos, tenemos que empaparnos, conocer bien la palabra de Dios. Pero tenemos que clamar al Señor para que nos dé fuerzas, sabiduría, valentía, denuedo para esta lucha espiritual de la que estamos hablando. Fijaos que dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hoy nosotros luchando y derribando argumentos. Uy. Eso puede espantar a la gente. Eso es un poco fuerte. Eso es a lo que nos está llamando el Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Esto cómo es? Con la palabra del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que clamar al Señor que nos ayude en esto, y nos sostenga y nos fortalezca. Por último, me dirijo a aquellos que no se han entregado a Cristo, que no quieren seguir ni obedecer a Cristo. Mi querido niño, joven, adulto, puede que tú pienses, bueno, yo no soy creyente, pero tampoco estoy luchando en contra de la Iglesia. Bueno, déjame decirte que en un sentido puede ser verdad lo que dices, pero en otro sentido no. ¿Por qué? Por lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si no estás con Cristo, estás contra Él, contra Cristo. Y si estás contra el Señor Jesucristo, estás contra su iglesia. Esto es así. Y puede que esto no se manifieste de forma explícita y clara a los ojos de los demás, pero esta es la realidad en tu vida. Si desechas al Señor Jesucristo, estás contra Cristo. Si estás contra Cristo, estás contra su iglesia. Por ejemplo, déjame preguntarte, ¿cuántas veces no has pensado algo malo
o en contra de la iglesia, o de lo que se hace en la iglesia, o de los pastores, o de los cristianos en general. ¿Cuántas veces no has pensado o dicho argumentos en contra de las doctrinas bíblicas? ¿Cuántas veces has hablado con algún cristiano y has tratado de rebatirle, ridiculizarle o convencerlo de que está en el error? De que hay muchas cosas que enseña la Biblia que no son correctas. ¿Cuántas veces has hecho esto? Todo eso, aunque no lo veas así, son ataques contra la iglesia, que es el pueblo de Dios. Déjame decirte, por amor a tu alma, que no sigas batallando contra el pueblo de Dios. Eso es luchar contra el mismo Señor Jesucristo. No luches contra el Señor. Si sigues así, tu fin, tu destino será el infierno. Condenación eterna, sufrimiento eterno, sin fin. Ríndete a los pies de Cristo. Esto significa reconocer todos tus pecados, confesarlos, arrepentirte sinceramente de todos ellos, confiando que solo puedes ser perdonado por Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, por pecadores como tú y como yo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Deja de luchar contra Cristo. Deja de estar en contra del Señor Jesucristo. Solo creyendo en Él tendrás vida eterna y el Señor te perdonará todos tus pecados y tendrás descanso para tu alma. Y ya no lucharás en contra del Señor ni en contra de su iglesia. Lucharás a favor de la iglesia, para el bien de la iglesia. Hermanos, que el Señor nos ayude, nos fortalezca en esta batalla. Lo necesitamos. Es para la gloria de nuestro Dios. Es para el avance de su reino. Es para nuestro bien. Es para el bien de almas perdidas. Claro. Si dejamos que aquí se introduzca, hermanos, si dejamos que aquí se introduzca el error, la división, ¿qué luz y sal vamos a hacer a los que están ahí fuera? ¿Ninguna? ¿Qué bien le vamos a hacer a personas que vengan aquí porque se sienten muy bien y porque se canta con mucho instrumento y porque hay un ambiente muy jovial? ¿Qué bien le estamos haciendo a esas almas? Como algunos dicen y algunos piensan, bueno, vamos a traer más jóvenes, ¿no? Vamos a traer más jóvenes. Entonces vamos a traer más jóvenes. Ah, sí, ¿cómo lo vas a traer a esos jóvenes? Hombre, pues vamos a tener reuniones de jóvenes, o vamos a darle algún ministerio, en fin, o que haya aquí algunas luces, ¿no? Algunas luces, un ambiente así más atractivo, ¿eh? Ah, que la predicación tenga música de fondo. Y que no dure tanto, también es posible, predicación más cortita. Muy bien, ok, vamos a hacer eso. Y vienen muchos jóvenes aquí. ¿Y ahora qué? ¿Van a ser compungidos por sus pecados? ¿Van a reconocer sus pecados? ¿Van a humillarse delante del Señor Jesucristo? Y vienen aquí para ser alimentados por la palabra de Dios, para humillarse delante del Señor, para alabar al Señor, para darle gloria al Señor, para agradar al Señor, para aprender más de su palabra y poder crecer en santidad y en piedad. ¿Van a venir para eso? ¿Y cómo yo puedo ser un joven más piadoso, más temeroso del Señor, para ser luz en medio de este mundo? ¿Vendrán para eso? No, hermano. El Señor nos sostenga. El Señor nos guarde. Porque viene la tentación y viene el diablo. Mira, que aquí podrían venir más personas, ¿eh? Hay que cambiar algunas cositas.
Señor tenga misericordia de mí, de nosotros, y nos ayude a ser fieles a su palabra, fieles a su verdad y luchar espiritualmente con su palabra para consolar a los hermanos, para que haya unidad en amor, para que crezcamos en madurez espiritual, en el conocimiento de Dios, del Señor Jesucristo, de su palabra. El Señor nos ayuda en esto. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, santificado sea tu nombre. Gracias por el ejemplo que tú has dejado en las Escrituras de este fiel hombre de Dios, el apóstol Pablo, que sostenía una gran lucha por el pueblo de Dios. Señor, ayúdanos a nosotros a ser valientes, a luchar con denuedo y cuando se presente la ocasión, confrontar, frenar el error. Señor, ayúdanos, danos de tu gracia, de tu poder, amor, mansedumbre, firmeza, que podamos corregir con mansedumbre a los que se oponen. Señor, te suplicamos todo esto para la gloria de tu nombre. Y tú obres entre nosotros, en los niños, jóvenes, que están contra Cristo. Tú obres en sus corazones para que estén a favor de Cristo y a favor de la Iglesia. Obres en sus corazones. Señor, te rogamos todo esto para la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.